Bendito sea, Señor, por amarnos. Qué alegría sentir en el corazón que nos amas, que tú eres nuestro Padre y que has enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, precisamente para que aprendamos de Él a amarte a ti. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros. El texto de hoy, tomado de San Lucas 24, 35 al 48, dice: los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. La liturgia por estos días insiste nuevamente en que nosotros meditemos acerca de la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros, presente en la Santísima Eucaristía. El texto dice: los discípulos al regresar, contaron lo que les había pasado en el camino. ¿Y qué pasó en el camino? Pues el encuentro con Jesús en la palabra. Jesús se hace presente, camina con ellos, los cuestiona, los confronta. ¿Qué piensan ellos acerca del sufrimiento, del dolor? Los confronta haciéndoles caer en cuenta que Jesús tenía que padecer, que tenía que pasar por todas esas situaciones difíciles. Y después toma la palabra Jesús y empieza a sanar esos corazones. Y eso es lo que hace un sacerdote en la Eucaristía, en la primera parte de la Santa Eucaristía. Explica la palabra, como hace Jesús a los discípulos de Emaús. Les comunica palabras de gracia, les anuncia palabras que devuelven la fe y la esperanza y sana el corazón, porque dice los discípulos de Emaús que cuando Jesús les explicaba la santa palabra, ellos sentían en sus corazones el fuego. Pero es eso precisamente que el Señor va transformando. Es Jesús, es el sacerdote en la primera parte de la Eucaristía. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra de ese día nos comunica y que el sacerdote explica, breve o largamente, pero nos explica. Hacemos el mismo camino que hacen los discípulos de Emaús. Y luego la segunda parte es cómo Jesús se hace presente en la Santa Eucaristía. Es decir, el Señor quiere decirnos a nosotros que Él está presente en este sacramento, que este es su cuerpo, el que nosotros comemos. Y cuando Jesús está con ellos, cuando los discípulos, regresa a donde está el grupo, es decir, a la comunidad, Jesús se hace presente en medio de ellos. Les traigo la paz. Y ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús los cuestiona nuevamente. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Me encanta porque el Señor, para que los discípulos no duden, siempre recurre a las heridas, a la llaga que tiene en el costado, pero que ya ha sido transformada. Esto me parece hermoso. Es decir, es Jesús mismo, pero está glorificado y por eso no lo conocen. Nosotros nos hemos preguntado quizás a lo largo de estos días que hemos visto a María Magdalena que llega a la tumba y está llorando y Jesús está presente y ella no sabe que es Jesús. Pero nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo no sabe que es Jesús si ella ha caminado con Él, igual que los demás discípulos? Es un interrogante. También cuando los discípulos están a la orilla del lago de Galilea, que están pescando y ven a alguien, pero no saben que es el Señor. Dicen, no sabían que era Jesús. Y hoy nuevamente nos encontramos con los discípulos de Emaús que caminan con Jesús, escuchan a Jesús y no saben que es Jesús. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero por qué no reconocen a Jesús? Porque Jesús ha experimentado una transformación. Su cuerpo ahora es glorioso, ya no está condicionado por el tiempo y el espacio como está nuestro cuerpo. Su cuerpo trasciende todas las realidades espaciotemporales, si se puede decir así. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a ser transformados también.
Filipenses 3:21 dice, Él transformará este cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Pero para entender mejor lo que está sucediendo entre los discípulos y el resucitado, glorificado, y para nosotros comprender lo que va a pasar con nuestra vida, podemos remitirnos al texto de San Lucas 9:28, cuando Jesús es transfigurado, cuando se transfigura. Y dice que aparecieron Moisés y Elías, en el versículo 30, 9:30 de Lucas, que conversaban con Jesús. Y dice el texto, estaban gloriosos. Esta palabra en ese texto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros nos vamos al libro del Deuteronomio en el capítulo 34, versículo 5, y dice que Moisés murió. Habían pasado muchos siglos. Ahora Moisés está conversando con Jesús en cuerpo glorioso. Pero Jesús primero ha experimentado esto. Es el mismo Jesús, pero está glorificado. Pero esto de la transfiguración es una gran catequesis que Dios Padre nos hace a nosotros para que nosotros digamos, ese es el cuerpo con el cual nosotros también vamos a experimentar la transformación gloriosa. Y para que no quede duda, aquí está de ejemplo Moisés y está Elías. Entonces, Elías y Moisés se hacen presentes en virtud de la transfiguración de Jesús. Así que es una catequesis para que nosotros podamos comprender el misterio que estamos celebrando. Jesús resucitado que camina con nosotros y que nosotros a veces, cuando leemos el texto, nos cuestionamos, pero ¿por qué no lo reconocen? Precisamente por eso, porque ha sido transformado, glorificado. Y entonces los discípulos lo descubren, o Él se deja descubrir más bien, porque es una gracia. Él se manifiesta, Él se deja ver, Él se impone, ya pero se impone con amor, con ternura. Y precisamente quiere hacerse reconocer en la Santa Eucaristía. Qué extraordinario esto, qué hermoso esto. Y no solamente eso, sino que Él hoy en el Evangelio come con los apóstoles. Es decir, hay una comunión profunda. Y nos está hablando el texto. Si existe una comunión profunda, es precisamente cuando nosotros comemos su cuerpo resucitado presente en la Eucaristía. Lo recibimos. Entonces, yo a veces me cuestiono porque hay tantas personas que salen corriendo ante cosas, que hay sanaciones, que hay todas estas manifestaciones. Pues yo creo que el Señor resucitado sigue sanando y lo sigue haciendo en todas las celebraciones eucarísticas, porque el resucitado se hace presente en su palabra, nos da la paz, transforma nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nos da el perdón, como lo está haciendo con los discípulos de Maús. Los está transformando desde la realidad más interna. Y luego desaparece para decirnos, aquí es donde voy a estar presente, en la Santa Eucaristía. Mírenme, contemplen aquí esta realidad sacramental. Que esa es la fe que nosotros debemos tener. Y con esa fe tenemos que buscar al Señor, acercarnos a Él, para que Él, con su presencia santísima, nos vaya transformando, quitando esas dudas, quitando esos temores, esos vacíos existenciales, esas crisis, y nos llene de paz, de gozo y de esperanza.